Dios les bendiga, hermanos. Una vez más, qué privilegio el poder estar reunidos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Es un verdadero privilegio ser hijos del gran Dios. Es un verdadero privilegio ser el pueblo del gran Dios. Es un verdadero privilegio ser siervos del gran Dios. Debemos alabarle, debemos glorificarle, debemos bendecirle y debemos sentirnos muy agradecidos por ser el pueblo de Dios, por ser los hijos de Dios. El día de hoy, hermano, quiero llevarlos inmediatamente al estudio de la palabra del Señor y quiero animarle que ahí donde está, si está sentado en casa, abra su Biblia, si está en el camino, escuche con atención. El pasaje que nos ocupa en esta oportunidad es el libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, de sus versículos 8 al 20. Pero vamos a iniciar leyendo solamente los primeros versículos, es decir, del 8 al 10. La palabra del Señor dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. ¿Sabe? Es un pasaje lindo, lleno de promesas, lleno de aliento, lleno de esperanza. Y realmente en este capítulo el Señor está dando a conocer su grandeza, su gloria, su poder. Está dando a entender en este capítulo la manera como Él va a librarlos de sus enemigos, cómo Él va a glorificar su nombre y cómo el pueblo va a salir victorioso. Lo que el Señor quería en esta parte del libro de Isaías, del capítulo 40 en adelante, donde son las palabras de la consolación, es que el pueblo llegara a reconocer exactamente quién era su Dios. Y que conociendo realmente a ese Dios, ese pueblo pudiera realizarse completamente en el diario vivir de su vida. Aún en medio de las situaciones adversas, aún en medio de las crisis, ese pueblo iba a tener una confianza grande, pero si lograba entender exactamente quién era Dios. Por eso en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el tema: lo que Dios es en las crisis de la vida. Lo que Dios es para el creyente cuando empiezan a haber crisis en la vida. Encontraremos acá una serie de promesas que van a ayudarnos a enfrentar cualquier realidad de la vida, cualquiera que sea. Otra vez diré, desde la más grande hasta la más pequeña. Todo lo que usted considere crisis en su vida, sabrá que hay un Dios, que está ahí, un Dios que siempre permanecerá con el objeto de ayudarlo. Y esto es el objetivo fundamental de su palabra. Y quiero llevarlo, hermano, no solo por pensamientos, sino por lo que Dios realmente dice, lo que Dios es, lo que Dios ha sido y lo que Dios será para aquellos que se atreven a confiar en Él. En el versículo 10, en la primera expresión, el Señor comienza diciendo esta expresión: no temas, porque yo estoy contigo. Esa expresión es tremenda, es importante, porque lo que Dios quiere que nosotros sepamos, que Dios es la compañía en medio de la soledad. Yo estoy contigo, porque sabe que uno de los enemigos de la vida del hombre es la soledad, o es sentirte solo. Si alguno ha experimentado lo que es soledad, va a poder entender cómo se siente alguien que está solo. Empieza a sentir temor en su vida, empieza a sentir ansiedad, hasta empieza a sentir depresión, empieza a pensar que a nadie le importa, que nadie
nadie se preocupa por él, que nadie tiene ningún interés en él. Entonces, cuando el Señor está mirando esta realidad, está hablando con su pueblo, diciéndole, no están solos. ¿Por qué? Porque muchas veces este pueblo había enfrentado la realidad que grandes enemigos vinieron en contra de él para destruirlo. Y en algunas ocasiones el pueblo de Israel hizo alianzas con otras naciones para no sentirse solo y poder salir y poder luchar contra el enemigo. Pero muchas veces los enemigos le fallaron, le fallaron a aquellos en quienes habían confiado. Le fallaron tremendamente y otra vez se sintieron solos y se sintieron derrotados. Ahora, es algo interesante, la soledad ha venido a afectar en la vida. A lo mejor usted está en casa, a lo mejor está solo, a lo mejor en la vida ha sufrido algo en la vida que lo tiene en soledad. A lo mejor le han abandonado los hijos, o a la inversa, o a lo mejor te han abandonado tus padres, o a lo mejor te ha abandonado tu cónyuge, a lo mejor te han dejado todos. Y a lo mejor piensas que los mismos hermanos de la iglesia en quien habías confiado y en quien habías sentido un calor, te dejaron solo. Y eso empieza a traer un motivo grande en tu vida. Y nuestro enemigo, Satanás, aprovecha para hacernos sentir que estamos solos y que todo lo que hicimos no valió la pena. Y que todo lo que hicimos no tiene sentido y que no vale la pena confiar en Dios, confiar en los hermanos, confiar en nadie, que es mejor la soledad. ¿Sabe? La soledad es tan tremenda que aún nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, cuando pendía de la cruz, cuando sus discípulos lo habían dejado, es decir, su núcleo más importante, esos 12 que no pudieron estar con él al pie de la cruz, y él estaba allí ya en la cruz, en el sacrificio, y que aún una expresión que sale de sus labios, según lo tenemos traducido en nuestra Biblia Reina Valera, donde el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió una soledad. La soledad es tremenda, es increíble. Entonces el Señor sabía que soledad iba a venir en nuestra vida y que ese efecto iba a hacer grandes estragos en nuestra vida. Por eso Él adelanta a su pueblo Israel y le dice, pero no temas, porque yo estoy contigo. Hermano, es algo importante que debes pensar en tu vida. No estás solo, Dios está contigo. Aun cuando sientas la soledad más grande de tu vida, vas a lograr entender, no, Dios está conmigo. Esa promesa se la hizo a Josué y le dijo, yo estaré contigo a donde quiera que vayas, y estaré contigo como estuve con Moisés. Ahora, estuvo con Moisés y Moisés pudo experimentar que Dios estaba con él, porque miraba la columna de fuego y miraba la nube protegiéndolo, y eso le decía, ahí está Dios. Pero ya cuando Josué comienza el proceso de su ministerio, entonces, aunque él no lo miraba, pero Dios estaba con él. Y eso es yo que quiero, hermano, que usted piense en este momento. Las crisis de la vida querrán traer primero en tu vida hacerte sentir soledad y creer que estás solo en la vida, pero esta oportunidad vengo a decirte en el nombre del Señor lo que la palabra del Señor dice: no temas, yo estoy contigo. No estás solo, hermano. A lo mejor estás en un hospital, o a lo mejor estás solo en tu casa, o a lo mejor vas solo en el camino y pensando que nadie se preocupa por ti, pero yo quiero dejar claro en esta noche, por lo que dice la palabra de Dios, que tienes a ese Dios todopoderoso que está contigo. El profeta dijo un día: yo vi al Señor que estaba conmigo y lo vi cual poderoso gigante. Mira a ese Dios cual poderoso gigante que está contigo. Por eso David en una ocasión dijo: aunque mi padre y mi madre me dejara, Jehová con todo me recogerá, porque Jehová siempre estará conmigo. Segundo, cuando tratamos de enfrentar estas crisis de la vida, lo que tenemos que saber es que Dios es el incentivo cuando se ha perdido el propósito.
A veces por circunstancias de la vida se pierde el propósito. A veces por circunstancias de la vida se pierde el entusiasmo, se pierde la emoción. Sea lo que sea en la vida, póngale usted el nombre que quiera. Cualquier situación que viene a la vida nos hace perder el propósito. Pero hermano, es aquí cuando viene la palabra del Señor diciéndonos que Él es nuestro incentivo. Mire, la segunda parte dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es el incentivo cuando se ha perdido el propósito. Cuando sintamos que el propósito se ha perdido en la vida, pensemos: Dios, tú eres mi incentivo para seguir adelante. Tú eres mi incentivo para no hacer caminarme para atrás. Señor, tú eres mi incentivo para no detenerme. Tú eres mi incentivo para ir adelante. Dijo Isaías en otra porción, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios viene a ser nuestro incentivo. A lo mejor, hermano, en momentos de la vida, las palabras humanas, los consejos que te pueden dar, no te van a ayudar. A veces no vas a sentirle sentido, pero qué interesante que en medio de esa crisis vas a sentir el incentivo de Dios diciendo: no desmayes, yo te ayudo, yo te sustento, yo te esfuerzo, yo te levanto. Hermano, qué privilegio tener a un Dios tan grande y poderoso que está preocupado por esa realidad en nuestra vida. Eso es Dios en las crisis de nuestra vida. Es el incentivo. Si has perdido el propósito, mira al Señor. Por eso la palabra del Señor dice en el libro de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon los ojos en Jesús. Es el incentivo a seguir adelante. Cuando tú lo ves a Él dando su vida en la cruz del Calvario, dando su vida por ti, derramando su sangre, cuando sientas que estás perdiendo el propósito y el incentivo, míralo a Él y Él te dirá que no desmayes, que no te detengas, porque Él es el incentivo para seguir siempre adelante en tu vida. En tercer lugar, la palabra del Señor nos enseña que Él es nuestro sostén en medio de la debilidad. Mire lo que dice el versículo 13: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dios es el sostén en medio de la debilidad. Cuando estás débil, cuando sientes que nadie puede ayudarte, piensa que ahí está la mano de Dios, extendiendo su mano para tomar tu mano derecha, para levantarte, para sostenerte, para ayudarte, para no verte derrotado, destruido, tirado en la tierra, tirado en el polvo, sino que te veas levantado, te veas fortalecido, te veas ayudado. Dios es ese sostén en medio de las crisis. Dios es el que nos sostiene. Hermano, la verdad, la palabra del Señor dice: hubiera yo desmayado si el Señor no hubiera estado conmigo. Es ese Dios todopoderoso. Por eso decía al principio, es un privilegio enorme, es un privilegio grande, es un privilegio extraordinario saber quién es ese Dios en los momentos de la prueba. No es un Dios que está tan lejos de nosotros, es el Dios que está ahí en esa crisis. Es ese Dios que te está diciendo: porque yo soy tu Dios, quien te sostiene. Él te sostiene. Y eso me hace ver, hermano, cuando hay alguien debilitado y otro lo va ayudando, lo va sosteniendo, o como cuando alguien, hermano, en la vida ha perdido sus fuerzas,
fuerzas, o tiene un caminador donde se sostiene para poder caminar, o tiene un bordón donde se sostiene para hacer la fuerza. Dios es aún más que ello. Él es el Dios que nos sostiene en esas debilidades de la vida, en esas flaquezas de la vida, en esas necesidades de la vida, en esas angustias de la vida, en esas aflicciones de la vida. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Es el Dios en quien podemos confiar. Es el Dios en quien podemos esperar. En el punto número 4, la palabra del Señor dice que Dios es nuestro auxilio en medio de la angustia. Versículo 14, aparece otro no temas, y le dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Ay, qué privilegio, hermano, qué privilegio. Esto es para alabarle, esto es para glorificarle, esto es para honrarle, esto es para exaltarle. Ese Dios nuestro, hermano, Él es nuestro auxilio en medio de esa angustia. Me gusta cuando dice: yo soy tu socorro, yo soy tu socorro. Y eso me hace pensar en las palabras del Salmo 121, cuando el salmista se preguntó: ¿de dónde vendrá mi socorro? E inmediatamente él exclama una respuesta con toda convicción, con toda seguridad, con todo ánimo, diciendo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y quién es el que necesita socorro? Aquel que se encuentra en aflicción, aquel que se encuentra en agonía, aquel que se encuentra en peligro, aquel que no tiene salida, que está buscando quién lo ayuda, quién lo socorra, quién lo auxilia. Dios es, eso es lo que la palabra del Señor dice. Dios es nuestro auxilio en medio de la angustia. Dice la palabra del Señor en otros versículos: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Eso es lo que Dios es. Por eso necesitamos conocerlo, y solo podemos conocerlo por medio de la palabra del Señor, donde encontramos el fundamento. Porque si esto es lo que Él dice en su palabra, esto es realidad. Lo que no dice su palabra no va a ser real, pero lo que su palabra dice, eso es realmente verdadero, eso es realmente positivo, eso va a tomar un efecto en nuestra vida. Yo te socorro, yo te auxilio, yo te ayudo, yo te levanto. Ese Dios con el propósito de ayudarnos, ese Dios con el propósito de bendecirnos, ese Dios con el propósito de levantarnos. Qué cosas tan tremendas. Y sabe, en esta porción de la palabra 2 veces se va expresando ya: no temas, no temas, yo te voy a socorrer. No importa cuán difícil veas tú la realidad, no importa cuán fuerte sea el enemigo, no importa cuán fuerte sea la lucha, no importa cuán grande sea la dificultad, pero yo soy tu socorro, porque yo soy tu Salvador, yo soy el gran yo soy. Cuando Moisés le preguntó al Señor: Señor, si el pueblo me pregunta quién me envió, quién me lo dijo, diles: yo soy el gran yo soy, yo soy el que soy. Y aquí está diciendo: porque yo soy tu Salvador, el gran yo soy. Ese es el que está con nosotros. El gran yo soy es el que tiene control de nuestra vida. Y si logramos tener estos conceptos metidos en nuestro corazón, cuando venga cualquier crisis a nuestra vida, entonces nos vamos a levantar, vamos a salir adelante.
Claro, mientras estamos en este proceso, le diré, no es fácil, es difícil. La angustia, la aflicción, la desesperación viene a nuestra vida y eso es una realidad, no podemos evitarlo. Pero qué interesante pensar que Dios es el que está siempre con nosotros para que podamos salir de cada realidad que viene afectando nuestra vida. Y finalmente, el punto número 5 dice que Dios es la provisión en medio de la escasez. Miren, es que cómo Dios está llevando toda la realidad de las posibles realidades que puedan venir en nuestra vida para que nos sentamos confiados, no en una sola situación, sino en todas. Y en este pasaje toca la realidad de la provisión. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, en cuanto a esto, las necesidades son tremendas. No hay cosa grande que aflija la vida del hombre cuando no tiene provisión, cuando le falta la provisión, cuando le falta lo necesario, viene una aflicción en nuestra vida. Pero mire aquí la promesa del Señor en el versículo 18. Oiga lo que dice: en las alturas abriré los ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cipreses, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que sepan, para que vean, y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace todo esto y que el Santo de Israel lo creó. Mire, qué interesante es mirar lo que Dios es para nosotros. Dios es la provisión. En medio de la crisis, Dios será nuestra provisión. Miren, queridos hermanos, qué interesante es pensar que hay situaciones difíciles en la vida y las crisis, ¿sabe? Las necesidades económicas son tan reales en la vida. Cuando pensamos no hay para la renta, no hay para la comida, no hay para pagar los biles, no hay para pagar todas aquellas cosas que necesitamos pagar semanal, quincenal o mensualmente, o en caso de la comida que es a diario. ¿Sabe? Aquí el Señor está diciendo en su palabra que Él puede hacer que sucedan cosas que son imposibles a la mentalidad del hombre, y por eso Él dice que abrirá ríos y fuentes en medio de valles y en medio de desiertos, y donde pareciera que no hubiera el agua y la abundancia, hermano, y en los lugares que eran no fértiles iba a empezar a haber fertilidad, iban a empezar a haber árboles que producirían madera, que producirían riqueza, que producirían bendición. Y la palabra dice, y esto lo hará Dios, porque Dios es la provisión. Es aquí, querido hermano, donde tenemos que aprender a confiar en Dios, a esperar en Dios. Ahora, le diré, no necesariamente esto significa un cruzarse de brazos, pero la palabra dice que al que pide se le da, al que toca se le abre y al que busca halla, y que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero aún en los momentos más difíciles de la vida, hermano, ahí la poderosa mano de nuestro Dios está para la provisión de sus hijos. Y esto es lo que tenemos que pensar. Dios es la provisión en medio de la escasez, en medio de la crisis. Estamos viviendo en una época de crisis. Estamos viviendo en una época verdaderamente difícil. Estamos viviendo en una época de incertidumbre, donde pensando, ¿encontraré trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde voy a encontrar lo económico? Hermano, Dios es nuestra provisión. Si pensamos en la vida de Elías, cuando hubo crisis en la época de Elías, ¿sabe? Lo primero que hizo Dios
Dios, y es para que veamos su grandeza y su poder. Él no lo mandó a un lugar donde habían provisiones, no lo mandó ni siquiera a un lugar que se pudiera considerar digno, sino lo mandó a vivir a un arroyo, a un lugar donde el arroyo corría posiblemente y se alojaba en unas cuevas. Ahí lo mandó, pero Dios ahí lo alimentaba, ahí lo sustentaba. En ese proceso de la crisis, ahí estuvo Dios dándole a Elías lo que necesitaba. Y cuando esa provisión se acabó, inmediatamente Dios toma otro paso, otro proceso, pero no lo envía a otro lugar de abundancia, sino lo envía a una viuda que solamente ya tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacer la última torta, comérsela y dejarse de morir. Y ahí lo envía el Señor para que esa viuda lo sustente. Y sabe, ahí resulta el milagro, donde Dios sigue sustentándole. Ahora no solo a él, sino a aquella viuda que pudo creer en lo que Elías le decía. Esto es interesante analizarlo en la vida, y yo quiero animarle, querido hermano, de todo corazón, que empecemos a ver lo que Dios es por lo que dice su palabra, no por lo que dice mi imaginación, ni siquiera por lo que dicen mis sueños cuando yo empiezo a soñar por medio de necesidades. No, lo que dice su palabra, porque su palabra es fiel y verdadera, porque su palabra se cumple, porque su palabra es real. Y si nosotros confiamos en esa palabra, vamos a tener la oportunidad de ver la grandeza de Dios. Entonces, en este pasaje, lo que el Señor quiere enseñarnos es lo que Él es para nosotros cuando vienen las crisis a nuestra vida. Y resumiéndolo de esta manera diré: cuando sentimos la soledad, Dios es nuestra compañía. Cuando hemos perdido el propósito, Dios es nuestro incentivo. Cuando hemos sentido debilidad, Dios es nuestro sostén. Cuando hemos entrado en angustia, Dios es nuestro auxilio. Y cuando hemos entrado en escasez, Dios es nuestra provisión. Dios es. Y tienes que llenar tus labios de esta palabra y de esta convicción. Cualquiera de las situaciones que estén en tu vida, cualquiera de estas 5, o si son las 5, vas a pensar: Dios es. Si es soledad la que está afectando tu vida, Dios está contigo en la soledad. Si has perdido el propósito, Dios te quiere incentivar para seguir adelante. Si te has debilitado en la vida, Dios es el que te sostiene. Si te has angustiado en la vida, Dios es el que te auxilia. Y si sientes que no tienes que hacer, que las crisis y las necesidades vienen a tu vida, Dios es la provisión. Eso es lo que dice su palabra, y eso es lo que tú debes de confiar. Yo quiero preguntarte, hermano, en esta noche: ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu situación? Sabes, si eres un hijo de Dios, tienes que aplicar esta palabra a tu vida. Si eres un hijo de Dios, tienes que creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Nosotros no venimos a pararnos acá única y exclusivamente para llenar un programa, para llenar el programa de la iglesia. No, venimos para que tu vida sea incentivada, para que la palabra de Dios ministre tu corazón. Y si alguno de los que está oyendo está viendo todavía no pueden comprender esto, yo le diré: necesitas abrir tu corazón a Jesús, porque cuando conoces a Jesús vas a entender quién es Dios. Porque Jesús dijo: nadie puede conocer a Dios si no es por mí, nadie puede llegar a Dios si no es por mí. Pero ese Dios está con el único deseo, con el único propósito, con la única intención de llegar a tu vida, de acercarse a tu vida, de levantar tu vida, y que tengas una relación personal con Él. Y sabiendo quién es Dios, cuando tú tengas conflictos de esta naturaleza en tu vida, vas a caminar con seguridad, con ánimo, con confianza, porque Dios es algo para tu vida. Dios es todo lo que necesitas para tu vida. Dios estará en todo momento que tú le necesites. Quiero que ahí donde estás, cierra tus ojos y le digas: Señor, quiero meter esta palabra en
mi corazón. Quiero meterlo en lo más profundo de mi alma. Quiero que por favor me ayudes para que yo pueda realmente saber lo que tú eres, lo que tu palabra dice que estaba diciendo al pueblo de Israel. Esa palabra es para mí. Yo creo que esa palabra es para hoy, porque los cielos y la tierra pasan, pero tu palabra permanece para siempre. Y tú eres eterno y tu palabra es eterna, y yo creo que esa palabra es hoy para mí y la recibo con todo mi corazón y la aplico en mi vida, y creo y confieso que Jesús está conmigo y voy a salir adelante. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que han tomado su tiempo para escuchar esta palabra. Padre, que esta palabra lleve una verdadera bendición y edificación a sus vidas y a sus corazones. Que por medio de esta palabra sean levantados, sean ayudados, sean fortalecidos, y por medio de esta palabra puedan experimentar la ayuda que en este momento están necesitando. Que por medio de esta palabra puedan experimentar tu gloria. Señor, que tu Espíritu Santo haga viva esta palabra en sus corazones, que la puedan creer con fe y puedan levantarse este momento y diciendo: Dios está conmigo en mi soledad. Dios es mi incentivo cuando he perdido mi propósito. Dios es mi sostén cuando ha venido la debilidad. Que puedan decir: Dios es mi auxilio cuando ha venido la angustia, y puedan decir: Dios es mi provisión cuando ha venido la escasez. Lo ha sido y lo seguirá haciendo. Señor, lo creo y lo confieso por los méritos inagotables de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Hermano, si esta palabra ha sido de bendición para su vida, primero, aplícala para usted, y segundo, compártalo. Que otros conozcan lo que Dios es cuando el hombre está atravesando crisis en su vida. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén.